es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Muy buenas noches, estimadas hermanas y hermanos. Damos gracias a Dios que podemos encontrarnos una vez más por este medio. Acompáñenme, por favor, en una breve oración. Dios nuestro y Padre nuestro, te rogamos, oh Dios, que a través de tu Espíritu ilumines nuestra mente y corazón y que tú nos hables más allá de las palabras humanas. Tú que escudriñas nuestras vidas, permite que tu palabra nos alumbre en esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, mis hermanas y hermanos, como les anuncié la semana pasada, vamos a reflexionar específicamente sobre las tentaciones que experimentó Jesús allá en el desierto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, y si tiene por ahí listo para abrir Lucas y todo para comparar, será muy agradable. Vamos a leer Mateo capítulo 4, de los versículos 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus brazos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Al referirnos sobre las tentaciones de Jesús, es sorprendente ver que este evento fue una iniciativa del Espíritu Santo. Cuesta relacionar cómo es que voy a ser tentado por una iniciativa del Espíritu Santo. Sin embargo, es llamativo leer que los verbos usados por los evangelistas en Mateo dice conducir, fue conducido, y Lucas dice lo mismo, y Marcos dice le impulsó, o sea, impulsar. Son verbos fuertes, expresan una iniciativa enérgica por parte del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo, lo llevó, lo motivó al desierto para un gran combate con el enemigo de Dios. El desierto en la Biblia, como ya estudiamos hace algunas semanas, es un símbolo cargado de significados. Solo para recordar, en el desierto Dios guió a su pueblo hacia la tierra prometida, tierra de libertad, pero fue allí también donde vuestros padres dudaron de la compañía de Dios, como dice el Salmo 95. El desierto es un lugar
donde uno se enfrenta con el tentador, pero también es el lugar donde hay que preparar los caminos del Señor, como nos dice Isaías 40 en su versículo 3. Es el lugar de las grandes decisiones. Es allí donde se siente la presencia y el consuelo de Dios. Me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Registra Oseas las palabras de Dios en su versículo 14. Así pues, el desierto, además de ser un lugar de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de aflicción, de angustia y, por supuesto, de tentación, también es un lugar de encuentro, de renovación de la fe, de mejorar la comunión con Dios. Brevemente hablemos un poco de quién es este personaje llamado Satanás por Marcos y Diablo tanto por Mateo, como hemos leído, y Lucas. Originalmente fue un importante ángel conocido como querubín, grande, protector, como registra el profeta Ezequiel en su capítulo 28, versículo 14, y era llamado Lucero, que significa hijo de la mañana, como nos podemos leer en Isaías capítulo 14, versículo 12. Parece que fue la máxima expresión de la criatura de Dios. Sin embargo, el poder y la hermosura que disfrutaba lo llevaron a caer en el orgullo y en la soberbia. Queriendo ser igual a Dios, se rebeló contra él y cayó en el pecado. Podemos leer ampliamente en Isaías, en Ezequiel capítulo 28 sobre este particular. Con él se rebelaron hasta una tercera parte de todos los seres angelicales, como nos dice Isaías, Apocalipsis capítulo 12, sus versículos 3 al 4. A partir de esa caída, Lucero vino a ser Satanás. Esta palabra viene de un término hebreo que significa adversario y se registra en distintas partes de la Biblia con ese calificativo. Otro de sus nombres es Diablo, que significa acusador o calumniador. Los dos nombres aparecen juntos en distintas partes del relato bíblico. Particularmente podemos encontrar eso en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Este enemigo de Dios, pues, es un ser vivo, poderoso e inteligente, pero pervertido, pervertidor, acusador e insinuador al mal. También reflexionemos un poco sobre la tentación. Veamos brevemente qué significa. El concepto bíblico de tentación tiene dos conceptos que en cierta medida se relacionan. Por un lado, significa poner a prueba. Santiago dice en su capítulo 1, versos 2 en adelante, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza. Poner a prueba significa entonces la cualificación de la fe, de la purificación y mejorar la calidad de nuestra relación con Dios y sobre todo nuestra fe. Y por el otro lado, significa la inclinación o seducción al mal, como en este caso particular estamos leyendo en los 13 evangelios, donde el enemigo de Dios seduce a Jesucristo hacia un camino erróneo. En consecuencia, Jesús experimenta ambas dimensiones. Se enfrentó a las seducciones del diablo
y también su fe y su dependencia con su Padre fue purificada, fortalecida en su experiencia del desierto. En esa tensión se dan las tentaciones en el desierto que luego se prolongarán a lo largo de su ministerio público. Las tensiones como prueba de la fidelidad al proyecto de Dios. El Espíritu de Dios puede llevarnos a experimentar un desierto en nuestra vida, en algún recodo de nuestro caminar y en la práctica de nuestra fe. Hasta la Escritura se puede convertir, como lo usó el diablo, en argumento contra nuestra entrega a Dios. Y la misma palabra será nuestra herramienta en la lucha frente a las tentaciones, tal como lo hizo Jesucristo. Profundicemos un poquito más nuestra comprensión de la naturaleza de la tentación de Jesús. ¿En qué consistía? No cabe duda de que Jesús fue tentado en su naturaleza humana. Recordemos que Él se despojó de su divinidad, tal como Pablo relata en Filipenses capítulo 2:7. No fue aparentemente tentado, como afirman algunos pensadores. Su experiencia de tentación fue una realidad, una verdad. Pero también esta tensión de prueba y tentación le acompañó a lo largo de su vida. Por supuesto, estamos leyendo sus inicios en el desierto. Como todo ser humano, Jesús siente la llamada del mal, aunque no se deja en lo más mínimo que lo atrape, porque Él sigue sometido al Espíritu de Dios que actúa de modo permanente en su condición humana. ¿En qué consistió la tentación de Jesús? Dijimos en el estudio pasado que Dios lo eligió a Jesús y le dio la misión de anunciar e inaugurar la llegada del reino de Dios. Después de esa experiencia en el bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para buscar un discernimiento, una comprensión mucho más clara de cómo realizar esta misión. Recordemos, Él es un ser humano en este momento llamado por Dios y es un ciudadano que vive los pensamientos, vive la tradición de su pueblo. Jesús en su soledad está en ayuno y oración allá en el desierto. Luego siente hambre. Como todo ser humano se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo. La mente es influida por el cansancio, el hambre y la soledad. Y es aquí, precisamente, cuando el enemigo de Dios, llamado el diablo, se presenta para tentar, para seducir a Jesús, una forma errónea de cómo realizar su vocación mesiánica, la cual era salvar al mundo. La sugerencia es totalmente contrario a la voluntad de Dios, es decir, por un camino que no es de la Mesías sufriente, que redime con el amor, la verdad, el servicio y el amor que le lleva hasta dar la vida por todos, muriendo en la cruz, tal como podemos leer en Marcos 10:45 y otros pasajes más de los evangelios. Y Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el diablo comienza su trabajo de seducción, insinuándole a realizar su tarea por medio de un mesianismo, adelantémonos por llamar, materialista, político y de soberbia. Estos movimientos mesiánicos, entre comillas,
ya se habían difundido y se había penetrado en el pensamiento del pueblo de Israel de aquel entonces. Esas alternativas de la implementación del mesianismo, ahí estaban ya existentes. Cualquiera de las tres tentaciones buscaban no una transformación radical e integral como Dios estaba iniciando, sino, llamémosle, eran alternativas de reformas sociales. Así pues, el primer combate ha concluido cuando la tentación acecha a Jesús toda la vida, especialmente en la cruz, donde el dolor será la máxima prueba. La tentación le vino unas veces de parte de los poderosos como los sumos sacerdotes, los fariseos y otros personajes históricos de ese momento, otras veces de parte aún de sus propios discípulos. En Mateo 16:23 leemos que Pedro intentó disuadir a su maestro de subir a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, y recibió de Jesús una severa reprensión cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Llegada la hora de la pasión, esta tentación alcanzará su intensidad suprema, que le obliga a decir: Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz. Pues bien, en contraste con la experiencia de Adán en el huerto, rodeado de toda clase de comida imaginable, fue tentado a desobedecer a Dios y cayó en la tentación del diablo. Y cayó al pecado y trajo la condenación de la humanidad. El segundo Adán, Cristo, en cambio, en medio del desierto y después de ayunar 40 días tuvo hambre, pero no cedió a la tentación. Y su fe fue probada como una fe eficaz, y así continuar su trabajo mesiánico a través del denominado el siervo sufriente. Ahora pasemos a analizar las tres tentaciones que hemos leído en Mateo. La primera tentación. Recordemos que Jesús está en ayuno ya hace 40 días. Como es obvio, está debilitado y con hambre. Entonces, oportunamente, vino a él el tentador y le dijo, Mateo capítulo 4:3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo invita a Jesús a hacer de su obra mesiánica un proyecto de beneficio propio y materialista. Satisfacer el hambre y produciendo pan y materialismo, hacer su proyecto de Mesías. El pan y el dinero con que se adquiere se convierten en lo más valioso de la vida. Lo demás no importa. La oferta de un proyecto materialista. Tener y acumular más. La respuesta de Jesús es clara. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, dice el verso 4. Esta tentación, como mencioné más adelante, se manifestó cuando, después de la multiplicación de los panes, la masa popular, la población, quisieron hacerle rey. Vieron que este es el Mesías y aquí está el proyecto que estaban esperando. Aquí está la esperanza mesiánica que estaban esperando. En Juan capítulo 6:15 leemos,
Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró a un cerro alto para estar solo. La multitud creía que era la ocasión de hacer realidad sus aspiraciones de esperanzas mesiánicas. La codicia es idolatría. San Pablo dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Es la primera tentación donde pues el diablo procura desvirtuar el propósito principal de Jesús. Procura desvirtuar el significado esencial de la misión, lo cual era pues por el camino del Mesías sufriente. Pasemos rápidamente a la segunda tentación. La segunda tentación me parece un poco más profunda y más complicada. Es la tentación de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria. Entonces el diablo dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y note bien, citando el capítulo 91, le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hemos leído eso en Mateo. Está en los versículos 5 al 6. Satanás plantea la posibilidad de la salvación de la humanidad a través de grandes actos espectaculares. Y por supuesto Jesús lo podía hacer. Y por supuesto con esos actos espectaculares podía convocar y, entre comillas, realizar el sueño que el pueblo esperaba. La tentación esta vez se dirige a que Jesús rechace el camino más difícil, que es el camino del servicio, del amor y la muerte sacrificial. Por lo tanto, la respuesta de Jesús es, escrito está. También, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 7 de Mateo. Otro proyecto que trajo el enemigo de Dios para distorsionar al proyecto del reino de Dios. Pasemos a la tercera tentación, y esta es aún más astuta, es mucho más provocativa. La seducción del diablo es que con esta estrategia Jesús se proclamaría tal como había sido profetizado, Rey de justicia, de paz, de prosperidad y de victoria. El versículo 8 de Mateo dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorares. Imagínense la intención de este enemigo de Dios. En otras palabras, le dice, tú serás el rey de toda la gloria. Y esto es la tentación del poder. El poder es el ídolo más fascinante, pero al mismo tiempo es el más destructivo. He aquí, Jesús reacciona de inmediato y su respuesta es mucho más tajante
que las respuestas anteriores. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Lucas dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían, como nos relatan los versículos 11. Este es el primer triunfo en la que con el diablo Jesús vence. Es la señal gloriosa de su ministerio victorioso, que aunque rodeado, empujado por estas tentaciones, él afirmó su fe, su claridad, su discernimiento de cuál era el camino. Precisamente eso fue su desierto, la agonía. Y fue cuando Dios, su Padre, estaba con él asegurándole. Podríamos añadir triunfalmente los ángeles, que también habían vencido, se alegran con el triunfo de Jesús y lo consuelan y le sirven y le atienden. Pues la suerte está echada. Las batallas seguirán de un modo casi continuo hasta el final de su ministerio terrenal, específicamente en el Monte Calvario. Esto mismo se repetirá más tarde. Vamos a citar otro ejemplo. Es cómo viene la insinuación, la tentación, cuando Pedro intenta apartarlo de su camino al Calvario. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que me pones obstáculo. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Así pues, hermanos, hermanas, fue dramático esta lucha. Fue dramático esta agonía. Y finalmente Jesús volvió con una clara definición de cuál era el camino que su Padre le había encargado. Y entre medio de las tensiones, él fue fiel hasta el final, de la cual fue premiado precisamente su victoria con la resurrección. Bien, pues para terminar, hermanos, digamos algo para nuestra propia situación. ¿Qué aprendemos de esta experiencia de Jesús en el desierto? En primer lugar, todos nosotros pasamos muchos desiertos, a veces muy graves, muy leves, muy pequeños, muy dolorosos. Todos en la vida pasamos por nuestros desiertos. Y hay muchas tentaciones en las que caemos, porque nuestra carne es débil, como dijo San Pablo, por naturaleza. Las fuerzas del mal vienen a nosotros con una serie de pruebas y de tentaciones, pero todas ellas contienen, en términos generales, la naturaleza de las tres tentaciones que Jesús sufrió, que Jesús experimentó, que Jesús peleó en el desierto. La satisfacción de mi hambre, por supuesto con pan. En este caso el pan es un lenguaje simbólico que expresa lo material. La pasión por tener más, por ganar más, por buscar más. El proyecto se convierte en la lucha humana siempre por esa tentación que queremos más y más.
Hay un dicho donde dice, frente a las cosas del egoísmo material, somos un barril sin fondo. La pasión por la materialidad nos lleva a caer en muchas tentaciones. Lo segundo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia de la vida. Cuántas cosas, a veces pequeñitas, a veces temporales, alimentan nuestro orgullo, y nuestro orgullo alcanza una soberbia, y nuestra soberbia se eleva hasta una arrogancia. Y así caemos en la tentación de construir ese proyecto en nuestra vida, como pretendiendo ser mejores y mayores que los demás, pretendiendo tener más que los demás. Tentaciones que podemos enumerar de muchas maneras. Y finalmente, la pasión por el poder, en cualquier nivel, aún en el hogar, el poder. Y si miramos a nivel de sociedad, como el poder es una tentación que corrompe al ser humano. Plata y poder van de la mano. Y caemos, cristianos, creyentes o no creyentes, políticos o cualquier ser humano, siempre en la búsqueda de estos elementos, y somos tentados, y la que causan obviamente la debilitación de nuestro discipulado, la debilitación de nuestro seguimiento fiel a nuestro Dios. Sin embargo, las experiencias de Jesús en su naturaleza humana le permite a Él que pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también fue sometido a debilidad y a la tentación. San Pablo, o quien sea el escritor de los Hebreos, dice, fue en cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Podemos leer en Hebreos 2:18. Así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por los desiertos en nuestra vida, podemos asegurar que Jesús nos comprende y se compadece de nosotros, porque Él mismo ha experimentado, y es entonces que nos extiende la mano y nos levanta. Solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones, identificarlas y combatirlas, saturando nuestras vidas, nuestra mente y corazón con el arma ofensiva, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, tal como leemos en Efesios 6:17. Conocer la palabra de Dios y vivirla pondrá la espada del Espíritu en nuestras manos y nos permitirá salir victorioso de las pruebas que podamos enfrentar. Jesús nos dio el ejemplo. Y leemos también en 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, podemos siempre obtener la victoria y agradecer a Dios por librarnos de las tentaciones. Pero no nos olvidemos, el arma para pelear es la palabra de Dios. Y Jesús nos dio el ejemplo. Él combatió a su enemigo
citando pasajes bíblicos. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo.